Podemos ubicar a los primeros desarrollos tecnológicos importantes en los asentamientos humanos sumerios de Oriente Medio, o sea, Sumeria, una región, que comparados con otras civilizaciones, los sumerios destacaban por un mayor avance. Esas civilizaciones se ubicaban en lo que ahora es la región de Irak, Irán, Siria, parte de Arabia Saudita y Egipto, o sea, esa región en donde estamos en las noticias viendo constantemente de que están todo el tiempo en guerra. Ahí Irak, Irán y todos esos lugares tan conflictivos. Ahí es donde se dieron los primeros desarrollos tecnológicos de importancia. Y dentro de esos avances más importantes encontramos la invención de vehículos de ruedas que servían para arar la tierra. Y el tener ese tipo de vehículos contribuyó a que se generara una agricultura a gran escala, es decir, ya no sembraban tres cebollas o dos ramitas de quién sabe qué, sino que empezaron a sembrar y cosechar muchísimo más de lo que usualmente se hacía. Y eso también contribuyó a que se ideara la construcción de vehículos más grandes como los barcos. Entonces ahí también se ubica la construcción de los primeros barcos. También los sumerios fueron los primeritos que ya empezaron a experimentar con metales. Este aspecto de la invención del vehículo de ruedas y para la agricultura a gran escala, etcétera, tuvo consecuencias muy importantes para la región de Sumeria, tal como vamos a ver un poquito más adelante, porque era necesario controlar, y eso es, lo subrayo, controlar este aspecto de la agricultura a gran escala. Ahora, por su parte, los egipcios conocieron el bronce y estos vehículos de ruedas hasta que fueron invadidos por los bárbaros Ixos, que son unos bárbaros que andaban por ahí, que ellos provenían de una región de lo que hoy también es Siria. Nótese la importancia de las invasiones, no en términos de guerra, o sea, uno cuando piensa en invasiones, piensa en, híjoles, pobrecitos, ya fueron a matarlos y no es nada más eso, guerra y derramamiento de sangre, porque las invasiones también implican contacto cultural que ha sido siempre elemental para la propagación del conocimiento. Entonces, la cosa es que teniendo esta agricultura ya a gran escala, ya muchos productos, ya mucho trigo, mucho quién sabe qué tanto sembraban por allá. No sé qué podían sembrar, si había pura arena, pero sembraban muchas cosas. Entonces, con estas grandes cantidades de productos para comerciar, los administradores de dichos pueblos eran los sacerdotes sumerios. Ellos eran los que revisaban qué entraba, qué salía, qué se intercambiaba, etcétera y se vieron en la necesidad, digo, todo esto con la idea de tener control sobre sus productos, se vieron en la necesidad de comenzar a registrar todo lo que entraba y todo lo que salía de su territorio, o sea, el comercio, ¿no? Que si entraron unos burritos, que si salieron unos camellos, que si quién sabe qué tanto de telas y productos de agrícolas y así. De ahí, de esta necesidad de los sacerdotes sumerios, surgen los primeros registros numéricos permanentes elaborados en tablas de arcilla. Ahorita les voy a enseñar cómo eran las tablas de arcilla un poquito más adelante. Por tanto, este sistema inventado por los sacerdotes sumerios es el primer sistema numérico de que se tiene conocimiento. Esta imagen nada más se las puse para que vieran así cómo eran los sacerdotes sumerios, cómo andaban así tan elegantes con sus vestidos y sus gorros, nada más para que se den una idea mental de cómo eran ellos, así todos elegantes. Obviamente tenían un estatus alto, eran altamente respetados en la región de Sumeria, porque pues eran los que controlaban básicamente todo. Entonces, estos sacerdotes, ya entrados en gastos, no solo comenzaron a registrar productos, sino que también se inventó la escritura pictográfica. ¿Sí se acuerdan de esos monitos que luego hay gente de los arqueólogos que saben traducir qué quieren decir los monitos que encuentran ahí por Egipto y eso? Es la escritura pictográfica. Y surgió entonces la tradición escrita en diversos temas como matemáticas, porque pues digo, inventaron el primer sistema numérico de que se tiene noticia,
pues empezaron a desarrollarse las matemáticas. También hacían algunos registros escritos sobre astronomía, historia, religión, mitología, etcétera. Entonces, el punto aquí es que ustedes se den cuenta que este sistema numérico, o sea, el primer, digamos, como la primera noticia que nosotros tenemos de la invención de algo parecido a la ciencia, es decir, la matemática, no parecido a la ciencia, sino algo muy cercano a la ciencia como es la matemática, fue inventado por necesidad humana, ¿sí? Porque necesitaban controlar su espacio, lo que entraba, lo que salía, que vendí, que compré, que quién sabe qué. Todo eso era una necesidad de controlar. Por tanto, la ciencia nace como producto humano por una necesidad, pues, de controlar, después de explicar, de no sé qué, pero el asunto del control está muy, muy enraizado en lo que es el desarrollo de la ciencia. Un dato curioso es que la cantidad de símbolos que se utilizaban en Sumeria, o sea, los símbolos para hacer así sus registros escritos, al inicio eran alrededor de 2000 símbolos. O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen un abecedario con 2000 letras, ¿sí? Así como que enorme, gigantesco. Pero ya para el año 2500, antes de nuestra era, la cantidad de símbolos se redujo a casi 600. Es decir, de ahí se sostiene que el lenguaje escrito y hablado sirve para codificar y simplificar ideas, no para hacerlas más oscuras e ininteligibles y hacernos bolas y echar un rollo. No, el lenguaje escrito y hablado sirve para transmitir y simplificar las ideas. Ya es en estos tiempos en que se inventa entonces la escritura cuneiforme. Y en cuanto a las matemáticas, los sumerios ya tenían tablas de multiplicar que usaban para medir el área de los campos. Entonces, si ustedes quieren echarle la culpa a alguien de por qué tuvieron que aprenderse las tablas ahí cuando iban en segundo, tercero, cuarto de primaria, pues ya saben, fueron los sumerios. Como siempre, los sumerios fueron conquistados y desaparecieron de la historia. Entonces hagan de cuenta que de vez en vez ciertas ciudades como que florecían o se ponían de moda o eran el centro del conocimiento, etcétera. En esta ocasión florece la civilización de Mesopotamia al mando de los Hammurabi. Si se acuerdan del código Hammurabi, pues por ahí salió. Entonces, la Babilonia era la ciudad más importante de la región de Mesopotamia. Ahí se abrieron escuelas para los administradores y, por supuesto, las matemáticas se desarrollaron aún más. Y en cuanto a la geometría, los babilonios ya conocían lo que después sería el teorema de Pitágoras. Por su lado, los egipcios tuvieron un poco menos de avances en matemáticas y en astronomía, dado que los babilonios eran los que más observaban el cielo. De este modo, los babilonios señalaban que el año constaba de 360 días y lo dividieron en 12 meses de 30 días cada uno. Algo muy aproximado, si se dan cuenta, a lo que se sigue usando. Además de eso, bautizaron cada día de la semana usando los nombres del Sol, la Luna y los 5 planetas, y dividieron el día en 12 horas y cada hora en minutos y segundos. Entonces, es muy importante aquí darnos cuenta cómo es que en esta ciudad empezaron a desarrollarse con más fuerza tanto las matemáticas como la astronomía. Empezaban a observar los cielos, pero también debido a una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Bueno, pues si ustedes se fijan en el mapita que está en esta imagen, está la región de Mesopotamia, está la ciudad de Babilonia y a los lados de donde dice Mesopotamia hay dos ríos. Uno se llama Tigris y otro se llama Éufrates, que estoy segurísima que por ahí los escucharon mencionar en sus clases de la secundaria o en la primaria o en algún momento. Pero bueno, ríos Tigris y Éufrates. Muy importante es la presencia de estos dos ríos en esta región, porque resulta que cuando llovía se inundaba todo. Así los ríos se desbordaban y les inundaban todas sus tierras y todas sus ciudades.
Esto derivó entonces en la necesidad de que los babilonios observaran el cielo y trataran de descifrar los misterios de cuándo sería la siguiente vez que el río habría de desbordarse. Algo diferente pasó en Egipto, que es como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es importante que ustedes recuerden esta cuestión. El asunto del desarrollo de la astronomía también derivó en una necesidad humana de controlar, o sea, controlar en qué momento iba a ser necesario pues agarrar sus tiliches y correr porque ya se iban a desbordar los ríos. Entonces, grábenselo muy bien. La ciencia, la matemática y la astronomía en este momento que se estaban desarrollando surgen por necesidades humanas. Entonces, en Mesopotamia se observaban los astros, pero no utilizaban tanto los conocimientos geométricos. La observación era más bien utilizada para sus interpretaciones cosmológicas. Por ello, todo lo relacionado con el universo estuvo separado de su ciencia, de su matemática. Pensaban que la Tierra y el cielo eran dos discos planos apoyados en el agua. El Sol y otros cuerpos celestes eran dioses que controlaban los asuntos terrestres. El movimiento de los cuerpos celestes designaba el destino de los hombres en la Tierra. De ahí se conoce precisamente a la astrología, pero recordemos, no empleaban su ciencia en la observación del cielo. Acuérdense que la astrología es algo muy diferente a la astronomía. La astrología es esa creencia de que los astros, de que los planetas, que Mercurio, que Venus, que Marte, que quién sabe qué tienen injerencia en nuestras vidas, que tienen influencia en nuestras vidas. Pero eso no es científico porque no hay manera de demostrar que algún planeta o alguna estrella como el Sol vaya a tener alguna influencia. Más bien, al universo no le importa en absoluto lo que nosotros queramos o vayamos a hacer. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. La astrología nació tratando de vincular al ser humano con los astros, pero la astronomía, ya que se desarrolló un poquito más adelante, ya sería vista como algo más científico, tomando en cuenta esa separación entre los planetas y el ser humano, o sea, de que a los planetas les importamos un pepino, esa es la merísima verdad. Entonces, una de las razones consideradas para explicar por qué en Egipto no se dieron tantos desarrollos en ciencia y astrología es porque los gobiernos egipcios eran estables y en Mesopotamia no. Pero también la región geográfica de Egipto era estable. El río Nilo no se desbordaba, entonces realmente no tenían tanta necesidad de explicar la influencia del cielo en la vida cotidiana del ser humano. Entonces en Mesopotamia los gobiernos sí eran inestables y se sufría de inundaciones por el desbordamiento del Tigris y del Éufrates. Entonces esto alimentaba la preocupación que llevaba a querer encontrar respuestas para tranquilizar la incertidumbre que nos da no poder controlar absolutamente nada. Por eso, los babilonios eran mejores observadores de los cielos y se las ingeniaban mejor para la construcción de herramientas que les iban a ayudar a superar sus obstáculos. Y en Egipto, pues como que se la pasaban más padre, ¿no? Así como que, pues aquí no pasa nada, nuestro gobierno está súper bien, no hay por qué preocuparnos, entonces no hubo tanto desarrollo científico. No obstante, los egipcios se desarrollaron mejor en el ámbito de la medicina, donde prevalecía la teoría demoníaca, esa teoría que decía que las enfermedades eran provocadas por seres malvados que debían ser expulsados del cuerpo. Imagínense estas ideas de que pues, traes un mal porque te hicieron brujería o qué sé yo, viene desde la época de Egipto. Igualmente es de notar que los textos químicos eran prácticamente inexistentes, sino hasta los siglos 3 y 4 ya de nuestra era. Otro aspecto notable a considerar es que empezó a abrirse una brecha entre el trabajo filosófico, o sea, el de los funcionarios, el de la élite, el de los poderosos, y el trabajo artesanal. O sea, el trabajo artesanal, aquello que hacían los carpinteros, los herreros, como que empezó a hacerse esa separación entre los que pensaban, se dedicaban a pensar, a reflexionar, y a los que se dedicaban a hacer artesanía. Entonces empezó a darse esta división. En Egipto se encontró un papiro en donde un padre recomendaba a su hijo dedicarse a ser escriba, o sea, a ser funcionario, a filosofar y eso, en lugar de trabajar con el metal.
cosa que sería un aspecto muy relevante en el desarrollo de la filosofía natural con los presocráticos. Ahora, ¿qué es esto de la filosofía natural? O sea, como si hubiera una filosofía artificial y una natural. No va por ahí. La filosofía natural se refiere a todo lo que reflexionaban los pensadores de la antigüedad respecto del mundo natural. Es decir, la filosofía natural es la mamá de las ciencias naturales. Y bueno, vamos a entrar aquí de manera ya así un poco general a lo que son los presocráticos. Tal vez se acuerdan por ahí en la prepa que algún maestro les dijo, ay, los presocráticos y tales de Mileto y quién sabe qué. Bueno, pues vamos a dar un breve repaso de la influencia de estos pensadores, de estos filósofos naturales, porque fue muy importante su influencia, sus aportaciones para el desarrollo de la ciencia, no solo de la ciencia natural, sino también posteriormente de la ciencia social. Entonces, viajemos a Grecia. El primer filósofo natural de que se tiene conocimiento se llamaba Tales. Él era originario de Mileto, que es una región donde ahorita está Turquía. Ahí lo pueden ver en el mapa. O sea, Mileto no es un apellido, así Tales de Mileto así se llamaba, no, o sea, Tales porque era originario de Mileto. ¿Y cuál es la relación de Grecia con Egipto? Bueno, pues Tales, se dice, era un comerciante que viajó a Egipto y a Mesopotamia, donde obtuvo conocimientos de geometría y de astronomía. O sea, no se dedicaba nada más así a comprar y vender y ya, sino que se informaba y cuestionaba y le llegaba la información y después la iba distribuyendo. A Tales se le atribuyen varias cosas, como la predicción de un eclipse, pero se tienen dudas sobre ello. Pero bueno, pues ya saben cómo es. Luego se pasan nada más los chismes y dicen, es que fue él y quién sabe qué, pero no hay mucha certeza. Se le atribuye el diámetro del círculo, pero además conoció los mitos creacionistas de los egipcios y babilonios. O sea, un mito creacionista es aquel que te dice, no, pues la tierra nació así, los cielos se formaron así, no sé qué. Entonces acuérdense que en aquella época pues no había manera de informarse bien, ni siquiera habían construido, inventado instrumentos precisos de observación, ni se había desarrollado la ciencia, entonces todo el mundo tenía mitos diferentes. Tales pensaba que la Tierra era un cilindro o disco con agua por debajo y agua por arriba, donde caía la lluvia. Pero hagan de cuenta que este cilindro era como un pastel. Así lo vamos a pensar, como si fuera un pastel, así un cilindro chaparrito. Así pensaba que era la Tierra. O sea, estas ideas de que la Tierra era plana viene desde hace muchísimos años. El punto importante aquí es que para Tales y para otros filósofos jonios, o sea, de la región de Jonia, la naturaleza se tornó más impersonal en comparación con otras cosmologías. ¿Qué quiere decir esto de la naturaleza más impersonal? Bueno, pues quiere decir que la naturaleza, es decir, los planetas, los arbolitos, los pajaritos, el sol, la luna y así, existen sin necesidad de que el humano lo quiera, sin necesidad de intervención humana. Es decir, existen solitos. Entonces pensaban ellos que eso de que los dioses, que quién sabe qué, que si tenían influencia, esa idea empezó a ser superada gracias a los presocráticos. Los filósofos griegos presocráticos entonces tenían esa tendencia a eliminar a los dioses de la naturaleza, o sea, no pensaban que era el dios del arbolito y el dios del trigo y el dios, no, para ellos era diferente. Suponían ellos que los cuerpos celestes, o sea, los planetas y estrellas y eso, eran objetos materiales sólidos y no seres personalizados. Los dioses, decían los presocráticos, así como el hebreo Amós, Zoroastro, Buda y todo eso, decían los dioses se ocupaban del bienestar espiritual de los hombres. Y así los dioses se volvieron más abstractos y espirituales. O sea, abstracto quiere decir algo más pensado, ¿sí? Algo intangible, algo que no puedes tocar, es algo abstracto. Y el mundo terrenal entonces más impersonal y más material. Tanto los babilonios como los egipcios consideraban que primero el agua, después el aire y después la tierra eran los constituyentes primarios del mundo.
acuérdense cómo decían, no, pues ahí los elementos son los más importantes porque son los que ayudaron a crear todo y decían, no, pues todo se creó basándose en el agua. Esa idea es de Tales de Mileto. Un segundo filósofo que también era de Mileto, que se llamaba Anaximandro, sí, todos tenían nombres así muy extraños, añadió el fuego. O sea, Tales decía, no, pues el mero elemento así, el más importante, donde se creó todo, es el agua. Y llegó Anaximandro y dijo, pues yo también creo que es el fuego. Además, Anaximandro sostenía que la Tierra era un cilindro, igual así como un pastelito, ahí se los puse en la imagen, y que ocupaba el centro del universo. O sea, pensaban que nosotros, que la Tierra y eso, éramos el centro del universo en vez del Sol. Decían, no, somos los más importantes, somos los más fregones, entonces por tanto debemos estar en el centro del universo. Creía que los organismos vivos surgieron del agua y que los animales superiores se habían desarrollado a partir de los inferiores. En el comienzo, decía Anaximandro, el hombre era como otro animal, era un pez. Y es una cosa no muy alejada de lo que Darwin sostendría miles de años después. Un punto muy importante. Estos presocráticos griegos no consideraban la creación del mundo como un producto de órdenes mágicas, así de que, ay, pues un día alguien pensó, un dios o qué sé yo, y ¡zas! Apareció todo. No, decían, así no fue. Más bien, ellos utilizaban analogías, o sea, como fenómenos parecidos con los cuales comparar algo, y se basaban en procesos artesanales. Sin embargo, esa analogía eh, era algo que usaban de manera muy común los babilonios. O sea, el conocimiento de los babilonios, así aunque su ciudad ya no estaba de moda, como que ya había quedado un poco en el olvido, todos sus conocimientos contribuyeron de algún modo a pensar el origen del mundo. La analogía que usaban los babilonios era el pecado y la penitencia. Y ahí va algo muy importante. Fíjense bien. Ellos pensaban que las cosas surgen de cierta forma y decían, y las cosas van a regresar a tal forma para dar reparación y satisfacción entre unas y otras. Por ejemplo, decían, en el invierno, el frío, el frío que hay en el invierno, está cometiendo una injusticia con el calor. Entonces, por eso, en el verano el calor exige su reparación. Entonces, así ellos explicaban por qué existía el frío y el invierno, el frío en el invierno y el calor en el verano. Pensaban lo que pasa es que en esa temporada de invierno el frío está haciendo una injusticia y por tanto va a haber una manera de recuperar el equilibrio cuando llegue el calor y exija su reparación. Entonces va a estar ahí presente el calor para contrarrestar lo que hizo el frío en el invierno. Pensaban también que todas las cosas son efímeras, o sea, algún día se van a terminar. Cuando un objeto se genera, comete una injusticia con las cosas que ya existían. Por ello es precisa la reparación. Es decir, existía un principio de retribución en los procesos naturales, que si pasa una cosa, ha de pasar otra. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque es súper fundamental para la ciencia. Era análogo a cuando en un proceso legal existía la práctica de la venganza. Tú me hiciste eso, entonces yo voy a hacer aquello para reparar el daño. Es decir, ahí estaba la idea de que para una causa debería existir un efecto. Para la causa del frío debería existir un efecto que es el calor. O para la causa del calor debería existir un efecto que es el frío. Y así. Entonces, el significado original de la palabra griega aitia era culpa. O sea, hay una culpa ahí que debe de ser reparada. Y esa palabra culpa después cambió por causa. Y ustedes lo pueden revisar en Google cuando quieran de dónde viene la palabra aitia. Entonces, esta idea terminó siendo sustituida por la concepción según la cual la naturaleza, al igual que la sociedad humana, está siempre gobernada por leyes. Y de aquí nace entonces esta ley de la causa y el efecto. Es decir, que para cualquier efecto que nosotros veamos en la naturaleza social o en la naturaleza natural, siempre va a haber una causa, un porqué, un motivo. Y esa retribución es el principio del cambio. Otro de los filósofos presocráticos más importantes es Heráclito.
Heráclito sostenía que el fuego era el origen e imagen de todas las cosas, que era el sustrato. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque si ya Anaximandro había dicho algo semejante, ¿por qué Heráclito salía con la misma cosa? Él decía que tras los cambios cualitativos en la naturaleza, que eran gobernados por el principio de retribución, que ya les expliqué en la anterior diapositiva, se daba una continuidad cuantitativa de la sustancia. Y decía él, todas las cosas se cambian por fuego y el fuego por todas las cosas, a la manera en que las mercancías se cambian por oro y el oro por las mercancías. Esto tal vez no quedó muy claro, porque sí es como extraño. El asunto es que Heráclito era uno de los filósofos más oscuros y complicados de la era presocrática. Heráclito pensaba, como les dije, que el fuego era el origen e imagen de todas las cosas. ¿Por qué pensaba eso? No necesariamente porque el fuego, realmente así como tal, fuera el principio. Si ustedes encienden la leña o encienden la estufa, ustedes pueden ver el fuego. El fuego siempre está cambiando. El fuego nunca es el mismo. Ustedes pueden observarlo en la leña, lo pueden observar en la estufa, y el fuego siempre se está moviendo y siempre está cambiando, o sea, no está estático. No es lo mismo observar, no sé, una cacerola o una olla que está así nomás, así como inerte, al fuego. El fuego constantemente se está moviendo, consumiéndose, cambiando. Entonces, lo que Heráclito quería decir era que todo se explicaba a través del cambio. Y lo único que hizo fue dar el ejemplo de ese cambio utilizando el fuego. Heráclito fue el famoso filósofo presocrático que dijo que una persona no se puede bañar dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo ni la persona es la misma. Es decir, cambiamos cada segundo, cada microsegundo, cada nanosegundo estamos cambiando. La naturaleza está cambiando. Ustedes se fijan, lo que ahorita estoy haciendo, en cierto momento ya no lo voy a estar haciendo. O sea, hay cambios constantes. Y por supuesto, esta manera de pensar de Heráclito, que a todo mundo se le hizo bastante confusa, que no es tan confusa, pero o sea, se entiende en lo básico, estas ideas de Heráclito dieron pie a que muchísimos años después naciera la filosofía dialéctica con Hegel, que nosotros no lo vamos a ver, pero en algún momento, cuando traigan su clase de marxismo o qué sé yo, les van a hablar de Hegel y de la dialéctica, pues tiene su raíz precisamente en esta idea del cambio de Heráclito. Para Heráclito, lo único constante que existía en la naturaleza no era que el agua, que el aire, que la tierra, eso no, decía, eso no es el cambio. A partir de ahí se puede explicar el nacimiento de todas las cosas y por supuesto cómo cambian esas mismas cosas. Después llega entonces a escena Pitágoras. ¿Se acuerdan el teorema de Pitágoras y Pitágoras para acá y Pitágoras para allá? Bueno, pues también eres un presocrático. Y a los pitagóricos se les denomina a esos como seguidores o estudiantes que tenía Pitágoras. Para ellos, para los pitagóricos, todo era número, números para todos lados. Y decían, los números suministran un modelo conceptual del universo donde las cantidades y figuras determinaban las formas de todos los objetos. O sea, para ellos todo era número, ¿sí? Así como los matemáticos así más inexplicables que tenemos ahorita, que todo te lo pueden explicar con números, viene de esta tendencia o filosofía pitagórica. Ellos pensaban que el universo se dividía en tres partes: el Uranos o Tierra, que es lo mismo, el cosmos y el Olimpo. La Tierra y los cuerpos celestes eran esféricos, porque decían los pitagóricos, y esto es súper importante, jóvenes, súper importante. O sea, la idea de los pitagóricos, para ellos la esfera era la forma geométrica perfecta. Por tanto, el universo debía ser circular, todo debía ser circular, lo cual llevó muchísimos años después a un montón de problemas que fueron ya después, digamos, superados hasta la época de Kepler. O sea, imagínense, por ahí pasando, por ahí por el Renacimiento. Filolao sostenía que la Tierra se movía una vez al día, de oeste a este, por una órbita en torno a un fuego situado en el centro del universo.
Había otros dos pitagóricos por ahí, uno se llamaba Isetas y el otro se llamaba Ecfanto, y decían que la Tierra se hallaba en el centro del universo y que rotaba diariamente sobre su eje. O sea, ya había ideas, fíjense, o sea, ellos no tenían telescopios y tenían así ya casi que libros, no, no tenían nada, pero basándose en las observaciones que hacían ellos con sus instrumentos tan rudimentarios, tan primitivos, ellos podían darse cuenta que la Tierra rodaba diariamente sobre su eje. O sea, tenían razón, a pesar de estar así en medio de la nada, no había internet, no había nada, jóvenes, imagínense nomás. Empédocles, influido por los pitagóricos, sostenía que todo estaba compuesto por los cuatro elementos que ya traían todo el mundo paseando, el agua, la tierra, el fuego, el aire. Y decía que los agentes que combinaban y separaban a estos elementos eran el amor y el odio. Y tenía Empédocles su propia teoría de la evolución. Es decir, la teoría de la evolución no surgió con Darwin, así como que un día se levantó Darwin y dijo, ay, ya se me acaba de ocurrir algo. O sea, no, es una tradición filosófica que ya venía desde la época de los presocráticos. Pero Empédocles tenía una teoría de la evolución bastante extraña. Él decía que al principio había diversas partes de animales y hombres, así como que regadas por todos lados, que había un ojo por allá, que había una pierna por quién sabe dónde, que había una cabeza quién sabe de qué, que un brazo por ahí, y que cada uno andaba ahí así viajando y caminando por su lado, pero que gracias a la gente del amor se formaban combinaciones al azar, produciendo criaturas monstruosas. Acuérdense que luego en los libros de mitología griega y romana hay centauros y hay gigantes y hay así humanos con cuerpo de caballo. O sea, viene de esta idea de los presocráticos. Entonces eran criaturas monstruosas, cabezas de humano, cuerpo de animal, o cabeza de animal y cuerpo de humano. Y muchas, decían Empédocles, pues no era muy viable, porque como un toro va a sobrevivir con cuerpo de humano. Entonces, por eso decía, desaparecieron esas especies, porque no eran aptas para sobrevivir. Y solo se quedaban las que contaban con los atributos necesarios para la supervivencia. Entonces, es una idea precisamente que Darwin retomó para elaborar la teoría de la evolución que nosotros ya conocemos. Por último, los presocráticos, aunque ya eran un poco más contemporáneos a Sócrates, ahorita vamos a ver por qué Sócrates es tan importante, porque todo el mundo le dice presocráticos debido a Sócrates, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver a los últimos presocráticos, que son los atomistas de átomo. Los dos más famosos atomistas se llaman Lisepo de Mileto, que también venía de Mileto, y el otro es Demócrito. Ellos creían que el universo estaba formado por átomos físicamente indivisibles y en un número infinito. O sea, son partículas tan pequeñitas que no se pueden dividir y su cantidad es infinita. Hay muchísimos. O sea, imagínense, ellos sin tener ni un microscopio así potente, ya tenían la idea de que había átomos y que esos eran los que formaban el universo y todas las cosas. Y decían, el átomo existe desde la eternidad, no ha sido creado por alguien. Acuérdense que los presocráticos separaban a los dioses de la naturaleza, decían, no hay ninguna creación de nada, simplemente han existido siempre. Sin embargo, donde se equivocaron los atomistas es que pues pensaban que la Tierra era el cilindro, ese pastel, pues ya todo el mundo traía esa idea, pues todo el mundo nomás la repetía, ¿sí? Así es como se van generando las ideas en la ciencia. Y además la cosmología de los atomistas era casi mecanicista, donde todas las cosas estaban predeterminadas. Entonces, los últimos presocráticos son precisamente estos atomistas que de alguna manera, pues sí tuvieron razón en algunas partes, en otras no, pero imagínense cómo en aquella época ya estaban esas ideas presentes en la mente de los seres humanos. Pasó el tiempo y la siguiente ciudad que se volvió así famosa por su desarrollo científico y artístico fue Atenas. Esta ciudad, famosísima, todo el mundo habla de los filósofos griegos, floreció más o menos entre el año 600 y 500 antes de nuestra era. Se dice
que en esta época vivieron los inventores griegos de los fuelles, se mejoró el ancla, la rueda del alfarero, el nivel de carpintero, el cartabón, el torno, la regla y también la llave. En esta época la palabra griega sofía, o sea, de filosofía, aún significaba, o sea, fíjense, sofía significaba habilidad técnica, no tanto sabiduría intelectual. Recordemos lo que le escribió aquel papá egipcio a su hijo sobre que era mejor ser escriba en lugar de trabajador de metal. Recordemos a Anaxímenes, que fue el último filósofo de Mileto. Él tenía sus alumnos, así, sus estudiantes y todo. Uno de ellos, un discípulo de Anaxímenes, era Anaxágoras, que llegó a Atenas gracias a el gobernador Pericles, que era el que gobernaba, digamos así, Atenas. Esta es una representación de lo que sería Pericles, que era así como que el gobernador de Atenas, ¿no? Entonces, Anaxágoras era un filósofo jonio y él pensaba que la Tierra era un cilindro, no una esfera. La idea de la esfera era nomás de los pitagóricos, o sea, sí tenían razón los pitagóricos en lo de la esfera, ¿no? Pero Anaxágoras sí pensaba que era un cilindro, o sea, que la Tierra era plana y que tenía más o menos como la forma de un pastel. Fue el primero, Anaxágoras, en sugerir que la luna brillaba porque reflejaba la luz y explicó los eclipses por la proyección sobre la Tierra de la sombra de la luna y viceversa. Negaba que los cuerpos celestes fueran divinos y por ello fue perseguido por herejía. Sin embargo, Pericles, que estaba protegiéndolo, fue quien lo salvó. Entonces, lo importante sobre este filósofo es su idea de que la luna brillaba porque reflejaba la luz, lo cual es cierto. Basándose en las observaciones que él hacía, se dio cuenta que la luna no tenía luz propia, sino que estaba reflejando la luz del sol. Y también explicó los eclipses basándose también en esas observaciones que hacía. Entonces, fíjense muy bien cómo es casi increíble que alguien que vivió en aquella época ya tenía una idea muy certera de lo que realmente sucede precisamente con la luna. Si recuerdan, habíamos ya hablado que en Egipto se empezaba a ver una diferenciación de actividades, como que nada más unos se dedicaban a pensar, a reflexionar sobre la naturaleza, el universo, y otros se dedicaban a hacer labores manuales, como carpinteros, como herreros y cosas de esas, ¿no? Entonces, esta diferenciación de actividades que veíamos en Egipto, entre funcionarios, filósofos y artesanos, también se dio en Atenas. Las tradiciones artesanales y filosóficas se separaron, o sea, tradición artesanal quiere decir las actividades artesanales y las actividades filosóficas se separaron. Entonces, alguien que se dedicaba a filosofar sobre el universo, la naturaleza, no iba a ir a tallar una figurita de madera o a formar una espada, o sea, no. Los filósofos se quedaban nada más en la cuestión de la pensadera y los técnicos o artesanos eran los que se dedicaban exclusivamente a esas actividades. Entonces, todo el trabajo manual, o sea, se llamaba artes mecánicas. Tenían, además de todo, un estigma social, es decir, eran mal vistas, eran despreciadas en las ciudades. No solo estas artes mecánicas eran deshonrosas, sino así como que de gente, no sé, que no pertenecía a la élite o gente vulgar o qué sé yo. Entonces, no solo eran deshonrosas, sino también lo era la antigua filosofía de la naturaleza que hacía analogías artesanales, o sea, todo lo que hacían los milesios respecto de la causa-efecto y la compensación y todo lo que habíamos hablado antes, todo eso también era mal visto. Entonces, esta separación provocó que hubiera muchísima producción filosófica en Atenas, porque realmente lo que sucedía con los filósofos atenienses, los filósofos griegos, pues es que no tenían absolutamente nada más que hacer que estar filosofando sobre la naturaleza y el universo. Y todo el trabajo pesado se quedaba en manos de los esclavos o gente que era más humilde o pertenecía a otro estrato social. Y los filósofos pues tenían todo el tiempo libre, todos les hacían
los bañaban, los vestían, o sea, no hacían absolutamente nada más que dedicarse a pensar. Por eso hubo tanta filosofía en la antigua Atenas. Y aquí llegamos a la figura de Sócrates. ¿Por qué fue tan importante Sócrates? Fue un gran filósofo, fue maestro de los más grandes filósofos de Atenas. Sin embargo, y aquí viene un cisma, viene digamos, un punto muy importante en la filosofía natural. Sócrates pensaba que la astronomía era una pérdida de tiempo. Señalaba que la actividad del filósofo no consiste en comprender o controlar la naturaleza, sino enfocarse en el orden del hombre y la sociedad humana, en problemas éticos y políticos. Entonces, podríamos decir que Sócrates fue de los primeros filósofos griegos que parió, que dio nacimiento a las ciencias sociales. Por eso es tan importante Sócrates. Aquí lo curioso de Sócrates es que no dejó nada escrito, no dejó ninguna obra publicada. Más bien lo que tenemos de él son relatos de sus estudiantes que hacían sobre sus enseñanzas y no es nada más que eso. Entonces la diferencia con Sócrates es esa. Ahora, ¿por qué Sócrates pensaba así? Es algo que vamos a responder también. La cuestión con Sócrates es su contexto. Tal vez el contexto de otros filósofos, no sé, de Tales o de Anaximandro y de Anaxímenes, pues estaba así como más pacífico, como que no pasaban grandes cosas. Pero el contexto de Sócrates fue diferente, porque a él le tocó vivir la guerra del Peloponeso. Entonces, ese contexto donde él sabía que había gente muriendo, que había problemas políticos, la guerra del Peloponeso, lo dice en esta diapositiva, enfrentó a las ciudades de Atenas y Esparta. Seguramente ustedes en alguna clase en la prepa vieron un poquito por lo menos de esta guerra, ¿no? Entonces, pues Sócrates estaba muy preocupado porque lo importante en esa época, pues no era ver que si el sol, que la luna, que si la tierra era redonda o que si no, sino que lo importante eran los problemas políticos. De ahí que Sócrates les enseñó a sus estudiantes, entre ellos Platón, que la observación de los cielos no era importante para la filosofía, sino que lo importante era atender los problemas del hombre. Como pueden ver aquí, Sócrates fue maestro de Platón y Platón a su vez fue maestro de Aristóteles, que son filósofos pues famosísimos y ustedes seguramente ya han escuchado hablar de ellos. Las enseñanzas de Sócrates entonces eran de que observar los cielos, todo lo relativo a la astronomía y ver si la Tierra era así o era así, todo eso decía él es una pérdida de tiempo, no tiene ningún caso, no tiene ningún sentido, entonces lo hizo a un lado. Sin embargo, su discípulo Platón no quiso hacerlo tan a un lado. Platón, que fue alumno de Sócrates, pensó más bien que la filosofía general debía abarcar teorías sí de la naturaleza del universo, pero siempre subordinada a la ética, a la política y a la teología. Platón desarrolló su filosofía natural de acuerdo con sus opiniones políticas y teológicas. En cuanto a la astronomía, Platón eliminó el ateísmo del universo, señalando que las leyes naturales debían subordinarse a los principios divinos. Es decir, Platón, después de todo lo que hicieron los presocráticos, de decir, no, el universo solo es material, son objetos inanimados que se mueven por distintas razones o porque brillan por distintas razones, todo eso, esa tradición presocrática fue, digamos, sepultada por Platón cuando dijo que no, que sí, que realmente sí había divinidad en los cielos. Entonces como que dieron un pasito para atrás, no sé en su opinión, pero para mí sí, dieron un paso para atrás en el momento en que volvieron a poner la divinidad en el sol, en la luna, en las nubes, en el árbol y todo eso, entonces la forma de estudiarlo iba a ser completamente diferente. Además de todo lo que les dije, Platón en la astronomía eliminó la observación. Es decir, les decía a sus estudiantes, sí vamos a estudiar el universo y la naturaleza y no sé qué, pero no necesitan observar nada. Así como se los digo, decía Platón, no necesitas observar.
Señalaba que todos los problemas de la naturaleza y del universo podían resolverse utilizando la geometría, es decir, separó la actividad abstracta, o sea, el hacer teorías, el matematizar y todo eso, de la observación de campo. Dijo, son cosas totalmente diferentes y no tiene uno que estar observando, es suficiente que uno genere ideas, que genere abstracciones, reflexiones sobre el universo, utilizando y basándose en la matemática y sobre todo en la geometría. Por otro lado, el dios de Platón, o sea, esa divinidad en la que creía Platón, no había ordenado el universo con procreación orgánica o mediante órdenes. Platón pensaba que lo que había sucedido es que su Dios había llevado a cabo un plan intelectual. Es decir, el creador formuló un plan racional para el mundo. Todo era ideas para Platón. Aquí entonces, la causalidad, o sea, la relación causa-efecto que hemos estado hablando en otras diapositivas, para Platón la causalidad era que los acontecimientos suceden porque los seres inteligentes formulan fines y propósitos racionales. Era una idea, digamos, muy alejada a lo que proponían los propios presocráticos, que si bien tenían teorías bastante locas, ¿no? Locas como la del amor y el odio, ¿no? Pues también Platón como que se desliga de esa observación más teórica, práctica, para quedarse nada más en la teoría o en las ideas. Pero sabía Platón que a pesar de los planes y fines formulados, las cosas no siempre salen como se planean. A ese carácter como truculento de la naturaleza, Platón lo denominaba necesidad y le preocupaba tener conciencia de mucho y control de nada. En cuanto a las ideas de Platón sobre el origen del hombre, tiene algunas cuestiones que vale la pena discutir. Eh, Pensaba Platón que de todos los animales el hombre había sido el que había aparecido primero. Sin embargo, recordemos que con los presocráticos había habido ya ideas que señalaban que era muy probable que el hombre hubiera aparecido a partir de una figura mucho más pequeña, ¿no? Unos decían, proviene del pez, ¿no? Y no estaban tan equivocados. Pero para Platón no era así. El hombre había aparecido primero. Decía además que los demás animales eran producto de la degeneración del hombre al transmigrar su alma a formas corporales inferiores, es decir, que el hombre moría y su alma se iba a depositar a otras formas animales, o sea, al changuito, al perrito, al osito, a todos ellos, ahí como que se iba depositando su alma y por eso habían surgido los animales inferiores. Luego decía que los hombres que habían vivido mal renacían debidamente como mujeres en la generación siguiente, porque Platón pues era profundamente misógino. Mientras decía que las bestias que andan en cuatro patas provenían de hombres completamente ajenos a la filosofía, y aquí hacía referencia más bien a los técnicos, a los artesanos, haciendo burla de los filósofos jonios. Platón también sostenía, o sea, de los presocráticos y todos los que se dedicaban a lo del agua, el aire, la tierra y todo eso, Platón sostenía que las aves, o sea, los pajaritos, habían surgido del cambio de forma padecido por hombres inofensivos, aunque cortos de luces, o sea, medios taraditos, que prestaron atención a las cosas celestes. Es decir, pensaba que los pájaros habían nacido a partir del alma em, cuando moría el cuerpo de las personas que se dedicaban a la astronomía, o sea, como que los rebajaba, se burlaba de ellos, ¿no? Am, Aunque también en su simplicidad supusieron que las más seguras pruebas en tales cuestiones procedían de los ojos. Es decir, esto lo decía Platón por oponerse de manera muy marcada a la observación, al observar los fenómenos. Y señalaba concretamente a Anaximandro, quien había dicho que los hombres procedían de los peces. Entonces a Platón le molestaba bastante
que otro filósofo dijera cosas contrarias. Entonces, refiriéndose a Anaximandro, Platón sugería, y así lo voy a leer textualmente, viene en la página 55 de sus copias, decía, el cuarto tipo de animal que habita, esperen, que habita en el agua provino de los hombres más patentemente mentecatos, o sea, los más brutos, y se refería precisamente a Anaximandro. Y para cerrar con las opiniones de Platón, él pensaba que había algún espíritu maligno o demonio que había ocupado el cuerpo de los filósofos atomistas y pensaba que ese demonio era responsable de la forma de pensar de esos filósofos. Es decir, Platón era muy, pues, le gustaba mucho atacar a los filósofos oponentes. Eh, no tanto por gusto, sino tal vez lo pensaba como una responsabilidad de él, de decir, ellos no están diciendo la verdad. Y lo curioso es que esas discusiones entre filósofos, que si un filósofo dice una cosa, un filósofo dice otra, o entre los mismos científicos, esas discusiones todavía se dan, todavía se dicen de cosas, debaten, se pelean, etcétera. Es un fenómeno que sigue presentándose en la actualidad. Con Aristóteles las cosas cambiaron un poco. Aristóteles, como vimos, era discípulo de Platón, había sido su estudiante. Pero poco a poco, así como Platón, pues sí quiso dedicarse a cosas del universo, pero de manera abstracta, sin observarlo, Aristóteles también se distanció de su maestro, de Platón. O sea, como que dijo, no me parece tanto tu rollo de filosofía contemplativa y se inclinó mucho Aristóteles en poner manos a la obra y regresa la costumbre del filósofo natural a observar la naturaleza. Aristóteles pensaba que la esfera exterior, donde estaban las estrellas, era movida por un motor inmóvil y ese motor regía a todas las esferas del universo. Es decir, así como se ve en la imagen, él pensaba que había como varias capas de domos, ¿no? Y que cada capa o cada domo contenía un objeto celeste distinto. Por ejemplo, uno contenía las estrellas, otro domo o otra esfera era la que se encargaba de mover a Marte, otro era el que se encargaba de mover al Sol, porque acuérdense que ellos pensaban que el Sol se movía, la Tierra no, la Tierra estaba al centro porque era lo máximo, la onda. Entonces no tenía por qué moverse. Todo lo demás tenía que girar en torno a la Tierra. Entonces había casi como muchas esferas alrededor de la Tierra y así se explicaba Aristóteles el movimiento de los cuerpos celestes. Y que había un motor inmóvil que hacía girar todas estas esferas y nosotros lo podíamos observar. Y que los motores además eran de carácter espiritual. O sea, la cosa es que la explicación de los movimientos celestes era muy complicada, porque era un motor inmóvil y además espiritual. Entonces está como canijo, ¿no? La relación de cada motor con su esfera era parecida a la relación entre alma y cuerpo. En física, Aristóteles pensaba que un cuerpo podía conservar su movimiento mientras tuviese contacto directo con su motor, que funcionara constantemente. A pesar de este tipo de ideas que tenía sobre los motores invisibles e inmóviles, por supuesto, Aristóteles tenía una idea un poco más clara y desarrollada de la causalidad, es decir, el asunto de la causa y el efecto vuelven a la escena con el filósofo Aristóteles. Entonces, respecto de la causalidad, decía Aristóteles que había 4 tipos de causas. Primero estaba la causa material, después estaba la causa formal, luego la causa eficiente y después la causa final. Como ejemplo se pone en la propia lectura a la alfarería, o sea, el hacer así cantaritos y platitos y todo eso. Él pensaba que la arcilla o el lodo, el barro, era la causa material, o sea, la materia con la que se hacen los objetos. El diseño de la vasija era la causa formal, es decir, la forma que se le iba a dar a la materia.
las manos del alfarero en la causa eficiente, es decir, aquello que ayuda a la materia a lograr su forma. Esa era la causa eficiente, las manos del alfarero. Y el uso que se le da a la vasija era la causa final, es decir, el para qué quiero este canijo plato o este cantarito. Entonces, esas eran los cuatro tipos de causa que sostenía que existían Aristóteles. Se dedicó también a observar cientos de especies de animales y clasificó aproximadamente 540. Es decir, filósofos como Aristóteles realmente casi no hubo. Pensaba que las estructuras anatómicas de los animales eran las causas formales en el sentido en el que se los acabo de decir. Observó que no todas las especies marinas ponían huevos, por ejemplo, y que había unas que se parecían más a los mamíferos, no sé, como los delfines y las ballenas, ¿no? Entonces sabía que no todo era parejo, es decir, que no todo lo que se encontraba en el mar o en el agua iba a depositar huevos, sino que también podrían tener características similares a los animales de tierra. Señalaba que el grado de perfección de una criatura se reconoce por su estructura. Las plantas eran las más simples y tenían solo un alma vegetativa. Los animales tenían un alma sensitiva, perdón, y el hombre tenía tanto el alma vegetativa como el alma sensitiva. Algo para cerrar este tema de Aristóteles es que fue el último filósofo griego en formular un sistema mundo en su conjunto, es decir, tratar de explicar a través de la filosofía de la naturaleza o filosofía natural tanto al universo como al hombre y también al alma. Y además llevó a la práctica sus observaciones y sus teorías, es decir, realizó investigaciones empíricas muy extensas. Dicen por ahí que, bueno, es un hecho que Alejandro Magno era estudiante de Aristóteles. La tradición en Atenas era que se pasaran las, la, digamos, dirección de las academias a los discípulos más brillantes. Sócrates, en su caso, le pasó la batuta o le pasó la dirección de la academia de Atenas, se la pasó a Platón, porque era de sus alumnos más brillantes. Pero Platón no se la pudo pasar a Aristóteles, porque Aristóteles no era ateniense, era macedonio. Y los atenienses pues eran un poquito sangrones respecto del estatus y quién eres y de qué familia, etcétera. Por tanto, no permitieron que Aristóteles se hiciera de la academia en Atenas. Por tanto, Aristóteles fundó su propia academia, digamos, y le puso como nombre Liceo. Entonces pasamos así a la etapa alejandrina, donde, por Alejandro Magno precisamente, donde después de las conquistas que realizó este personaje, Alejandro Magno, el centro de conocimiento ya no estuvo en Atenas, sino que pasa a la ciudad de Alejandría, que se ubica precisamente, muy cerquita en Egipto, sí, precisamente en Egipto. Durante sus campañas militares, Alejandro Magno llevaba a un equipo de ingenieros, de geógrafos, que levantaban planos y mapas de las regiones conquistadas y recogían información sobre la historia natural y la geografía. Entonces, nótese cómo la importancia de las conquistas siguen siendo relevantes para la dispersión del conocimiento. Entonces, gracias a estas conquistas hechas por Magno, por Alejandro Magno, fue que la filosofía natural ateniense se dispersó por todo el mundo que fue conquistado por él. Con toda la información recopilada, que recopiló Alejandro Magno a través de sus conquistas, pues se suministraban los medios y el estímulo para que la ciencia griega dejara de ser tan especulativa, o sea, dejara de estar así como nada más pensando cosas y se dedicara un poco más a lo empírico, es decir, a lo real, a lo concreto, en la forma en la que exactamente Aristóteles trabajaba. Ya que muere Alejandro Magno, el imperio fue desmembrado y Egipto cayó en manos de Ptolomeo y su dinastía. La dinastía tolemaica, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estrabón
Estratón, era un filósofo, fue contratado por uno de los Ptolomeos y fundó el Museo de Alejandría y su biblioteca que contenía cerca de medio millón de rollos. Acuérdense que antes no existían los libros, entonces todo el conocimiento se escribía en unos rollos de papiro, en un papel así como muy especial, y se hacían unos rollos gigantes y se guardaban así como en montoncitos en la biblioteca de Alejandría. Sabiendo ya que en Egipto no se desarrolló gran cosa la ciencia, acuérdense que ahí se desarrolló un poco más el conocimiento respecto de la medicina y cosas así, sí que científica, pero la astronomía y la matemática no se desarrolló tanto. Los Ptolomeos fueron metiéndose más en la cultura griega y fueron como que, perdón, en la cultura egipcia y fueron abandonando la ciencia. No obstante, en Alejandría surgió un grupo de ingenieros ilustrados que hacían ciencia en la forma en la que también lo hacían los griegos. Y uno de los personajes que combinó ingeniería con ciencia, acuérdense que la ingeniería era solo técnica y solo artesanía. Eso no tiene nada que ver con la ciencia y la filosofía, pero quien sí lo logró combinar fue Arquímedes, quien visitó Alejandría y realizó, según dicen, pues varios inventos. El descubrimiento de Arquímedes sobre el principio de flotación es uno de los más famosos y el de la densidad relativa. Es un ejemplo de cómo combinaba él la práctica en sus investigaciones, tal como lo enseñaba Aristóteles. Es decir, ya no se dedicaba nada más a filosofar, sino que además ponía a prueba sus teorías, hacía experimentos, cosa que los filósofos anteriores no habían hecho. Arquímedes demostró que el peso de un cuerpo no siempre es proporcional a su volumen. Hay unos más densos que otros. Y por ahí está la anécdota de las coronas, ¿no? Que querían ver si una corona que le habían dado a no sé qué rey, supongo alguno de los Ptolomeos, si estaba hecha de oro puro y Arquímedes probó que no, que estaba hecha de otro material porque aunque tenía la misma densidad, no tenía el mismo peso. Este es más o menos el árbol como genealógico de los Ptolomeos. Fueron muy influyentes en Alejandría debido a que, pues sí, aunque estaban un poquito alejados de la ciencia, sí lograron, por ejemplo, la construcción del museo y de la biblioteca, muy famosa. La biblioteca, sobre todo, más famosa fue cuando pues la destruyeron. Fue destruida por las guerras religiosas. Este filósofo, Claudio Ptolomeo de Alejandría, famosísimo, lo pueden buscar en internet cuando quieran. Él trabajó, se dice, en la biblioteca de Alejandría y se hizo muy famoso porque construyó un modelo de sistema solar tratando de explicar también, basándose en mucho en lo que Aristóteles había reflexionado sobre el universo, y construyó un modelo que lograra explicar los movimientos de los cuerpos celestes. Lo curioso de este modelo es que perduró muchísimos siglos, muchísimos siglos. Pasó la Edad Media y todavía era utilizado el modelo tolemaico del universo. Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta de cómo hay algunas teorías, en ese caso del universo, no porque nosotros no vayamos a dedicar a ser astrónomos, o sea, no, sino lo que quiero que se den cuenta es cómo hay teorías, sea en cualquier ciencia, no importa, hay teorías que perduran y resisten el paso de años y años, y en este caso fueron siglos, siglos en los que se pensó que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra había un montón de esferas que eran las que movían las estrellas y los demás cuerpos. Y Ptolomeo lo presentó el modelo un poco más formal y perduró durante siglos. Esta es la importancia de Claudio Ptolomeo de Alejandría. Y en esta diapositiva pueden ver algunas representaciones de lo que se pensaba en aquella época respecto de la ubicación de la Tierra y los demás astros, donde en la imagen a su mano izquierda también incluye, si se fijan en las orillas, a figuras del zodiaco. Era muy importante el zodiaco porque pues así se le daba nombres a las constelaciones y pensaban, acuérdense que la herencia de Platón era pensar que pues los cielos eran también divinos y que había cierta influencia de los astros sobre la vida cotidiana de las personas. Pero
Pero también hubo un astrónomo que se llamaba Aristarco de Samos. Aristarco decía que la Tierra era la que giraba diariamente sobre su eje alrededor del Sol, así como los demás planetas. Sin embargo, se dice que Aristarco fue perseguido por hereje, ya que sus opiniones no eran fácilmente aceptadas, porque a los griegos les costaba trabajo deshacerse de la idea de que la tierra y los cielos eran diferentes entre sí respecto de su constitución material. O sea, pensaban que la tierra era de cierta materia distinta a la de los demás planetas y que por supuesto tenía sus propias leyes. También hubo algunos avances en las ciencias médicas con Herófilo de Calcedonia, quien sostuvo que el cerebro era la sede de la inteligencia y no el corazón, como si pensaba Aristóteles. Y pues Alejandría cae, deja de estar de moda y Roma entra a dominar la geografía en aquella época. Roma era una comunidad dedicada a la guerra y a la agricultura. El comercio no era tan importante. Y si se acuerdan de los sumerios, fue precisamente el comercio lo que los llevó a tener una perspectiva matemática, o sea, cuantitativa de su alrededor. Entonces, esta perspectiva cuantitativa, matemática, estaba ausente con los romanos. Em, Además, carecían de carecer de esta perspectiva cuantitativa y espacial, se diferenciaban del mercader y del viajero, porque los romanos tampoco eran así como grandes exploradores así de gratis a través del comercio de otros lugares, sino que simplemente se quedaban a, pues, a conquistar y a la guerra, ¿no? Entonces no eran realmente muy buenos en ciencias. Sin embargo, a Cicerón le preocupaba tal carencia. Los romanos no asimilaban la unión entre teoría y experimentación en comparación con los griegos, pero entonces adoptaron el contenido de la ciencia, sin embargo el método no. Y por eso las obras romanas son mucho más filosóficas. Se dedicaban más a las artes liberales, gramática, retórica, dialéctica, música, cosas así. Pero lo de la ciencia natural quedó así como que guardadita en el cajón. Entonces, fíjense muy bien cómo una tradición de actividades puede significar una diferencia importante, ¿no? Los romanos, al ser más dedicados a la guerra y a la agricultura, simplemente no desarrollaron gran cosa, pero lo que sí se desarrolló, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, fue la superstición. Entonces, los griegos fueron conquistados por los romanos. Así, todas las ideas religiosas fueron dominantes y se sobrepusieron a la ciencia. Y se empieza a mezclar otra vez esta cuestión de la teología con la ciencia y también hay una supremacía de la religión sobre la ciencia que se denomina alquimia, son los principios de la química. Pero sí había, como que en esa época todo se volvió mucho más confuso y los avances sí se detuvieron algo. Por ejemplo, de los pocos trabajos puramente empíricos, o sea, lo empírico, acuérdense, es lo que vemos en la realidad, lo que está allá afuera, lo que podemos tocar. Nuestra realidad es lo empírico, la experiencia de la realidad es lo empírico. Entonces, dentro de los pocos trabajos puramente empíricos destaca el trabajo de Plinio. Pero lo que él hacía era recopilar trabajos anteriores y no le preocupaba mucho mezclar especies de animales reales con algunas que nunca habían existido. Por ejemplo, ahí salen las ideas de los unicornios o el ave fénix que mezclaba el león con el águila. Asimilaron muy poco las matemáticas, pero tal vez la medicina sí se desarrolló un poco más. Sin embargo, tenía un gran defecto. Las labores manuales en la medicina seguían siendo menospreciadas,
por lo que los médicos puramente dirigían y decían, no, pues hazle esto, hazle aquello, y quienes ponían en práctica los cuidados del enfermo, la preparación de medicamentos y las cirugías, eran enfermeros, boticarios y también barberos. Ya en nuestra era, por ahí del siglo I al siglo V, se destruyeron casi todos los documentos de los alquimistas, así como la Biblioteca de Alejandría, y esto fue a manos de los cristianos. En el auge del cristianismo es cuando regresó la idea de la Edad de Bronce de que la Tierra era plana. O sea, todo aquello que habían dicho los pitagóricos de que no, se me hace que es una esfera, que bla, bla, otra vez se regresa a la idea del pastel, de que la Tierra era como un pastel, así como un cilindro, que se apoyaba en aguas inferiores y cubierta de aguas superiores. Y también en la época bizantina se sostenía que eran varias esferas todavía las que contenían al universo. ¿Se acuerdan? El modelo inspirado en Aristóteles que después desarrolló Ptolomeo. Sin embargo, le agregaron más complicaciones. Pensaban que ese motor inmóvil al que se refería Aristóteles, que movía así las estrellas y esto y aquello, era impulsado por una jerarquía de seres divinos, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, que cada uno tenía cierto rango, cierta importancia, y cada uno de estos seres angelicales eran los que se encargaban de mover estos domos o estas esferas y por eso podíamos ver cómo se movía el sol y cómo se movían las estrellas. Entonces, el asunto es que todavía complicaron aún más el modelo aristotélico, complicaron aún más el modelo tolemaico y resultó en un universo religioso, lleno de dioses, lleno de seres angelicales. Y llegó al final, ya casi en la caída de Roma, Filopón, un filósofo del siglo VI de nuestra era, que sostenía que no era cierto que había ángeles y arcángeles y querubines y serafines allí arriba en el universo, que más bien al comienzo Dios había conferido un ímpetus, le llamaba ímpetus, a los cuerpos celestes, una potencia motriz propia, eso era el ímpetus, una potencia motriz propia que no se agotaba, que simplemente se movía solo todo, así como también había conferido a los cuerpos pesados la tendencia de caer hacia la tierra. Obviamente, Filopón fue condenado como hereje por la Iglesia Católica.